Ok, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar inicio a la siguiente clase de los módulos virtuales por parte de astronomía. El día de hoy le vamos a hablar de uno de los temas quizás más fundamentales y más importantes que hay en cuanto al estudio del universo y de la astronomía, que es la luz. No la luz que nosotros solemos pagar, sino la luz en general, el espectro electromagnético que se genera en cada rincón del universo. Vamos a desentrañar un poco cuáles son las propiedades, características de la luz y cómo ella permite, en cierto modo, que el universo tenga forma y se manifieste en todas las cosas espectaculares que nosotros podemos observar cada noche. Entonces vamos a pasar a la cámara vertical. Ok. Todos tienen una idea básica de lo que es la luz. La luz es básicamente todo aquello que nuestros ojos pueden percibir. Esa es la noción que tienen las personas. Cada día cuando sale el sol vemos la claridad, a eso es lo que llamamos luz. Cada vez que encendemos un bombillo se llena de claridad y a eso llamamos luz. Pudiéramos asociarlo ambos términos, luz con claridad. O en algunos casos la luz sería la ausencia de oscuridad. Sin embargo, a nivel físico, la luz es simplemente una manifestación electromagnética. La luz es una propiedad característica del universo. Ella se manifiesta desde que el universo existe. Desde el Big Bang hay luz. Y hasta el día de hoy la luz se sigue fabricando y se sigue consumiendo en todos los rincones del universo. Pero bueno, ¿la luz qué vendría siendo? La luz está formada por una partícula básica denominada fotón. Los fotones, al igual que otras partículas fundamentales, es indivisible. Es lo más pequeño que hay en cuanto a formación de la luz. Los fotones se reúnen y se agrupan generalmente en paquetes que viajan por todo el universo, llegando a nuestros instrumentos ópticos y entregándonos información. ¿Qué tipo de información? Información visible. Patrones que nosotros podemos reconocer, como el brillo de estrellas, las características superficiales de los planetas, el tamaño o la forma que tiene un astro, se puede medir únicamente por la cantidad de fotones que llegan a nuestros ojos. De hecho, todos los datos que se consumen y se consiguen por medio de los telescopios, de los satélites y de las naves que viajan a otros mundos, llega a nosotros gracias a esta partícula, el fotón. No existe otro medio o otro método para recabar esa información, ya que el universo es un área vacía y el fotón tiene una particularidad que le permite desplazarse por el universo y que nos es útil al momento de nosotros poder hacer estudios de él. La luz tiene una velocidad. La velocidad de la luz está marcada como el desplazamiento que un fotón realiza en una determinada cantidad de tiempo. En un segundo, un fotón es capaz de desplazarse un total de 299.792 kilómetros. Una velocidad abrumadora. De hecho, la luz es la velocidad más alta que existe en todo el universo. Ninguna partícula, ninguna fuente de información puede moverse más allá de esta velocidad. Prácticamente es el tope por el cual nosotros podemos comunicarnos con cualquier parte del universo. Esto se debe a que el fotón es una partícula carente de masa. Todo está formado por masa cuando hablamos de materia o de energía. Por ejemplo, la pizarra en la que están viendo esta presentación está hecha de materia.
Pero esa materia tiene un límite. Cuando nosotros viajamos a una velocidad muy cercana a esta, la materia empieza a frenarse porque aumenta su densidad, aumenta su cantidad de materia y es requerida una mayor cantidad de energía para seguir aumentando la velocidad y acercándonos a este valor. Como el fotón no tiene masa, él de manera instantánea, en el preciso instante en el que nace, alcanza la velocidad de la luz. Si un objeto fuera capaz de romper la velocidad de la luz, ocurriría un fenómeno bastante interesante. El objeto empezaría a desplazarse hacia atrás en el tiempo. Esto se debe a cómo se comporta la luz y cómo se comportan los objetos que viajan a velocidades cercanas a la luz. Nosotros estamos a velocidades muy lentas, digamos que la luz es instantánea, se mueve muy rápido. Pero cuando nosotros nos acercamos al límite de los 299.792 kilómetros por segundo, todo a nuestro alrededor se ve extraordinariamente lento. Todo empieza a transcurrir a una velocidad casi congelada. Cuando se alcanzan los 299.792 kilómetros por segundo exactos, el universo se detiene para el objeto que se mueve. En este caso, los fotones se mueven y a su alrededor todo está paralizado. Si intentáramos superar esta velocidad, solo nos quedaría una dirección hacia atrás, un movimiento regresivo. Por supuesto, eso no es posible en nuestro universo. Existe una ley básica de la ciencia llamada causalidad que establece que nada puede ocurrir, una causa no puede ocurrir antes de que el efecto se manifieste. Perdón, el efecto se manifieste antes que la causa, es la cosa. Normalmente, por ejemplo, si yo dejo este marcador parado, se va a caer. La causa de que caiga se debe a la fuerza de gravedad. Nosotros vemos que el marcador cae porque la luz viaja a esta velocidad. Si por alguna casualidad el movimiento del marcador fuera más rápido que esta velocidad, primero veríamos que el marcador cae antes de que yo lo suelte. O sea, veríamos el resultado de su caída antes de la causa, que sería soltar el objeto. Por lo tanto, la luz cumple un papel fundamental en el universo, le da orden al tiempo, establece qué es el pasado, qué es el presente y qué va a ser el futuro. Se mantiene lineal el tiempo y por lo tanto no hay cosas como un viaje al pasado o eventos donde primero sucede el efecto y luego la causa. Todo mantiene un orden y un equilibrio gracias a esta constante que es la velocidad de la luz en el vacío. Eso solo sucede en el vacío. En algunos cuerpos, como el agua, la luz se mueve a una velocidad más lenta. ¿Qué ocurre? Como la luz es más lenta dentro del agua y dentro de algunos materiales, existen partículas que se pueden mover a mayor velocidad que la luz en ese entorno, en el agua. Cuando eso sucede, se libera un fenómeno llamado radiación Cherenkov. Es decir, que al igual que los aviones cuando superan la velocidad del sonido y liberan una explosión de sonido, los objetos que se mueven más rápido que la luz dentro de un medio donde la luz sea más lenta, va a generarse un estallido de luz, de fotones. Eso se ve en un ejemplo práctico. Cuando nosotros vemos en las centrales nucleares que está el reactor brillando de un color azul debajo del agua, eso es radiación Cherenkov. La radioactividad que emiten los materiales como el plutonio o el uranio rompen la velocidad de la luz debajo del agua y generan ese brillo azul radioactivo que nosotros tanto nos familiarizamos con los materiales nucleares. La luz también tiene otras propiedades bastante interesantes. Una de ellas se llama refracción. Es decir, que la luz se puede desviar dependiendo del medio y la temperatura del medio en la que él viaja. Un ejemplo de eso es el característico
desvío de la luz en un entorno acuoso. Normalmente vemos que la luz viaja de manera lineal, como si fuera una flecha, nunca se desvía. Sin embargo, en presencia de cuerpos como el agua, observemos que el fotón tiende a desviarse. Al generar ese movimiento desviatorio, él está aplicando la propiedad de la refracción. En realidad, lo que sucede es que el fotón golpea el agua. Al golpear el agua, esta tiene una temperatura y una densidad completamente diferentes. Al tener una temperatura y una densidad diferentes, la curva de luz simplemente cambia su trayectoria. No sé si se puede observar aquí en el frasco, pero si colocamos la línea del láser, esta se curva. Ustedes lo pueden explicar sin necesidad de un láser. Cuando ustedes colocan un lápiz dentro de un vaso de agua, vemos que la parte del lápiz que está dentro del vaso pareciera doblarse o estar distorsionada respecto a la parte del lápiz que está fuera en el aire. Ese es el mismo principio. Un objeto que se sumerge dentro del agua va a aparecer deformado porque la luz que refleja ese objeto se está refraccionando. También tenemos otra propiedad que es la propagación. La propagación de la luz es simplemente la interacción de la luz con otros objetos. Cuando nosotros encendemos un bombillo, automáticamente una habitación se ilumina. Sin embargo, cuando hay objetos presentes, aparecen lo que denominamos sombras, como pueden observar. Este círculo de plástico genera una sombra sobre la pizarra muy difusa. Cuando acercamos un haz de luz a un objeto de forma tal que el objeto sea más grande que ese haz de luz, podemos observar que la sombra es nítida, como por ejemplo cuando pongo este láser cerca del borde de plástico. La sombra se manifiesta de una forma perfecta, podemos ver los bordes con detalle. Si la luz que golpea el objeto es más grande que el objeto que está absorbiendo esa luz, la sombra se va a ver difusa, como podemos ver en la pizarra. La luz del bombillo que le da iluminación a la sala es más grande que el tamaño del círculo de plástico. Por lo tanto, la sombra es dispersa. Gracias a eso, nosotros podemos observar que cuando acercamos un objeto al piso, en los días con mayor cantidad de luz, la sombra es nítida, pero cuando alejamos ese objeto, la sombra se vuelve más borrosa. También hay otra propiedad característica de la luz, que es la difracción. La difracción es simplemente la capacidad que tiene la luz de interactuar con unos objetos y cambiar toda la información que ella está transmitiendo. Esto sucede con las lupas. Cuando nosotros agarramos una lupa o un cristal, observamos lo siguiente. La luz que viene de la parte de atrás se curva e invierte la imagen. Podemos ver ahí con un poquito de detalle que lo que está escrito en la pizarra aparece volteado en el cristal del aumento de vidrio. Cuando la luz interactúa con algunos materiales como los cristales o los líquidos, ella tiende a curvar su trayectoria, como lo vimos en el ejemplo de la refracción. Sin embargo, si este objeto tiene propiedades y alineaciones particulares, la luz simplemente va a hacer un giro perfecto y va a invertir su imagen. Gracias a esto, los telescopios, los microscopios, los lentes que nosotros usamos para leer funcionan porque atrapan la luz, la invierten, ya sea estirándola o girándola, y la concentran en un punto de salida.
permitiendo que los rayos de luz vuelvan a enfocarse. Y por eso nosotros podemos usar gafas de lectura para concentrar la luz y ver más nítido, o en el caso de las personas con astigmatismo, para agarrar los rayos de luz y concentrarlos en un patrón que nuestros ojos puedan reconocer y que no se vea la figura borrosa o estirada. También gracias a eso, las lupas son capaces de provocar quemaduras cuando nosotros alineamos una lente de cristal sobre un objeto fijo. Y hace que los telescopios tengan una capacidad de observación limitada al tamaño de su cristal. Si un cristal es pequeño, la cantidad de luz que almacena es pequeña. Si el cristal es grande, la cantidad de luz que puede concentrar es mayor y lo que vemos se ve más nítido. La luz también tiene una característica que es su capacidad de desplazamiento, ya sea en línea recta o en línea curva. A esto se le denomina dualidad. Para entender la dualidad es necesario hacer énfasis en algo importante. Cuando nosotros hablamos o emitimos sonidos, el sonido se propaga a través de un medio material que es el aire. Cuando nosotros lanzamos una piedra al agua, la energía del golpe se dispersa en forma de olas. Con la luz esto no sucede porque ella puede desplazarse por un medio, ya sea espacio vacío, como por un medio material, el aire o el agua. La capacidad de la luz para moverse en estos medios se debe a su comportamiento como onda y como partícula. Los fotones pueden desplazarse como si fueran ráfagas de energía y como si fueran partículas sólidas. Por lo tanto, gracias a esas características es que nosotros podemos ver la luz de objetos distantes en el universo, a pesar de que el espacio no tiene un medio material para que los fotones se desplacen. Vamos a tratar de explicar eso de un modo práctico. Tenemos dos palillos y tenemos un láser. Si agarramos un puntero láser y apuntamos, simplemente vamos a ver un punto de luz. Si ponemos dos palillos y atravesamos la luz por medio de esos palillos, vamos a observar un fenómeno óptico. Si quiere apagar la luz de la sala. Vamos a tratar de apagar la luz para que ustedes lo observen mejor. Vamos a ver si es posible observarlo. Ya va. Vamos a alejarnos un poco porque esto funciona mejor si alejamos la luz. Observen que la luz ya no es un punto, sino que es una línea. Y esa línea está intersecada por pequeñas ráfagas de sombra. Ya vamos a intentar alinearlo un poco más. Ahí se puede observar. Eso se denomina experimento de la doble rendija. Puede que no se vea un poco bien en la cámara, pero es demasiado sencillo. Ustedes agarran dos palillos, los pegan de forma tal que la separación entre ellos sea de apenas un cabello humano, algo extremadamente pequeño, y pasan unas de luz por esa pequeña separación. Se genera un punto de luz con varias líneas, como si fuera un rayado de cebra en una calle, para que me entiendan un poco mejor. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La luz deja de moverse como una partícula, como si fuera un punto. Y al chocar con los palillos, ella empieza a comportarse como si fuera una onda. Ya podemos encender la luz. Este experimento permitió demostrar la naturaleza de la luz. Ella se va a mover de dos maneras, de una manera recta
como se mueve cualquier proyectil de materia sólida, y se va a mover como si fuera una partícula. La luz, dependiendo de cómo nosotros la midamos, va a tener un comportamiento de onda o de partícula. También, la luz tiene una propiedad que nosotros conocemos perfectamente. Ya vamos a borrar. Propiedad de reflexión. Y propiedad de dispersión. ¿Qué ocurre? La reflexión todos la conocemos perfectamente. Si un objeto tiene una propiedad física determinada, la luz va a interactuar con él de una manera determinada. Si nosotros agarramos una roca que es áspera y le colocamos unas de luz, solo vamos a ver parte de la luz que refleja en esa roca y vamos a ver su textura áspera. Si colocamos un espejo, el espejo va a golpear la superficie, la luz va a golpear la superficie del espejo y vamos a ver un retorno de bastantes números de fotones. Va a rechazar la mayor cantidad de fotones posible y ella va a dispersarse por toda la sala. Pero hay una característica importante de la reflexión que pasamos por alto. Dado que la luz interactúa con los materiales dependiendo de la característica del material, gracias a esas características particulares del material que refleje la luz, nosotros vamos a ver los colores. Si un material tiene una composición química determinada o una orientación tal que absorba longitudes de onda de luz específicas, ya vamos a explicar qué es una longitud de onda más adelante, el objeto va a emitir o va a brillar en un color particular. Un objeto blanco, como la pizarra, refleja todas las longitudes de onda, por eso vemos el color blanco. Por ejemplo, el marcador tiene tinta que está hecha de un material que solamente refleja la longitud de onda azul. Absorbe los demás colores y nos regresa a nosotros, nos devuelve el color azul. Por eso percibimos el marcador como si fuera azul. Las plantas que las vemos verdes, ellas absorben la luz roja, la luz azul y los demás espectros del color y solamente reflejan el color verde, por eso las vemos verdes. Cada material, cada color que nosotros vemos es simplemente la longitud de onda que ese material nos está reflejando. La dispersión es una característica que tiene la luz al momento de atravesar por obstáculos. Supongamos que tenemos un punto de luz. En este caso voy a usar un láser rojo disperso. Observamos que si yo acerco el láser a la cartulina, vemos un punto rojo bastante amplio, un círculo. En esta rueda de plástico podemos observar que hay una pequeña abertura redonda en la mitad. Es un carrete de agujas que tiene un círculo en la mitad. Como el círculo es muy pequeño, si la lógica fuera simple de que la luz viaja en forma lineal, el punto en la cartulina debería de verse del mismo tamaño que el círculo, que el agujero en el círculo de plástico. Pero al encender la luz, observamos que el círculo es prácticamente igual de grande que si no tuviéramos la rueda de plástico atravesada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la luz atraviesa un obstáculo, como un agujero, una rendija, o cuando la luz ingresa por una abertura en una ventana, ella tiende
a usar su propiedad como onda para empezar a separarse y crear un abanico de dispersión. Por eso, cuando la luz ingresa a través de pequeños espacios, esta luz que ingresa, si tiene suficiente brillo, es capaz de iluminar espacios encerrados. Ahora, vamos a borrar acá. El fotón, como partícula fundamental, también tiene algunas particularidades que van medidas por la física. Los fotones, como se los mencionaba al principio de la clase, son parte de algo llamado espectro electromagnético. ¿Qué significa espectro electromagnético? Los fotones no están hechos, al igual que los protones y los electrones, de materia propiamente sólida. Los fotones, a pesar de ser una partícula fundamental, están formados por una combinación, digámoslo, de energías. Una energía eléctrica, que vamos a marcar acá como si fuera una campana de Gauss, y también tienen una onda electromagnética. Ok, aquí puede que se vea un poco distorsionado, pero vamos a borrar aquí para que sea más simple de entender. Cuando un fotón brilla o se desplaza, él no está moviendo materia sólida en realidad. Él se comporta como una interacción entre una onda eléctrica y una onda magnética. ¿Qué significa esto? La luz no aparece sola de la nada. Ella aparece cuando los electrones de un átomo interactúan y liberan una pequeña descarga de energía. Eso es lo que se denomina espectro eléctrico. La electricidad, naturalmente, debería de contar con un medio para poder desplazarse. Ahí es donde entra el campo magnético. La electricidad genera campos magnéticos secundarios gracias a su propia actividad. Estos campos magnéticos funcionan como el medio por el cual el campo eléctrico se desplaza. De ese modo, a medida que el fotón avanza, el campo eléctrico se va generando enfrente de él. Y al generarse un campo magnético enfrente de él, el campo eléctrico vuelve y se regenera. La combinación de ambos genera el fotón y por eso el fotón puede moverse de manera continua, sin necesidad de que haya un medio material como el aire o el agua. Este tipo de estructuras, voy a colocar un dibujo para que me lo entiendan un poco mejor.
tienen algunas propiedades particulares. Puede que aquí no se vea bien, vamos a acercarlo un poco más. ¿Sí ven? La curvatura azul refleja los campos eléctricos, la curvatura amarilla, los campos magnéticos. Si la cantidad de energía del campo eléctrico es muy grande, la curva va a ser más alta. Cuando la curva es muy alta, cuando la curvatura es muy alta, el brillo es mayor. A esto se le denomina amplitud. Como nuestro fotón se mueve como una onda, la amplitud será la distancia entre la base y el punto más alto de la curvatura por la cual se va moviendo ese campo eléctrico. Entre más baja sea la onda, vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, una curvatura así. Entre más baja sea la curvatura de la onda, menor va a ser el brillo. Bastante brillo, poco brillo. Hay fotones que brillan más que otros. También existe algo denominado periodo. El periodo es simplemente el tiempo que tarda el fotón en moverse. O en pocas palabras, el tiempo necesario para moverse desde un punto A en la curva hasta un punto B en la curva. La cantidad de tiempo que tarda en moverse es lo que determina el periodo. Sí. Ya vamos a centrar la cámara, tranquilos. Otra propiedad que tiene el fotón chévere, es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de curvas en un tiempo determinado. Por ejemplo, digamos que un fotón recorre esta distancia en un segundo. Si en esa distancia el fotón realiza, supongamos, 3 curvas, va a tener una frecuencia de valor 3. Si el fotón, por otro lado, tiene una energía menor y solamente hace una curva, su frecuencia va a ser menor, de valor 1. Entre menor sea la frecuencia, más amplio es el tamaño de la curva, y entre más amplia sea la frecuencia, entre más rápida sea la frecuencia, más corto van a ser los picos que separan el desplazamiento del fotón. También existe algo llamado longitud de onda. Longitud de onda. La longitud de onda es simplemente la combinación de frecuencia y periodo. Para eso, voy a volver a usar nuestros láseres. Digamos que yo enciendo el láser de color rojo y el láser de color verde, ¿sí?
o enciendo una luz de color rojo y una luz de color verde o cualquier tipo de color de luz posible. La razón por la cual una luz tiene un color y la otra luz tiene un color diferente se debe a la longitud de onda. Un objeto que emite luz roja se mueve de una manera más lenta y con una separación entre ondas más amplia. Vamos a acercarnos. Sé que no se ve muy bien por la cámara. Voy a tratar de usarlo aquí arriba para que se vea un poco mejor. La luz roja, como esta, se mueve de esta manera. La distancia entre ambos picos es más amplia y demora más tiempo en moverse el fotón. Si tomamos una luz verde como esta, la longitud de onda va a ser más corta. Los picos van a estar más cerca y el fotón se va a mover más rápido. ¿Qué ocurre? Nosotros, los seres humanos, solo podemos ver una pequeña parte de lo que es el espectro electromagnético. Nosotros vemos en orden de más rápido a más lento el púrpura, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Sin embargo, que nuestros ojos solo vean esa gama de colores, hay la luz blanca, que es la combinación de todos los colores del arco iris, no significa que solamente existe ese tipo de luz. Hay luces que nuestros ojos no pueden ver, pero que existen y transmiten información que es importante para la astronomía. ¿Qué tipos de luces existen? Desde la más rápida, que se llama luz gamma, la luz gamma o rayos gamma es la longitud o parte del espectro electromagnético más rápida, con los picos de frecuencia más cortos. Esta luz se desplaza con una energía muy amplia, tan amplia que la luz gamma en estado puro es capaz de desintegrar la materia, de fracturar los átomos y básicamente de ionizar y destruir cualquier tipo de material que se le atraviesa enfrente. La luz gamma es producida en el universo por eventos extremadamente energéticos, como agujeros negros cuando se alimentan o estrellas cuando explotan al final de su vida. Por eso, estos eventos astronómicos son extremadamente incompatibles con la vida, porque liberan este tipo de luz capaz de destruir el ADN, las células y todo ser viviente. Luego siguen las longitudes de onda X o rayos X. Nosotros vemos los rayos X cuando tenemos que ir al doctor, que agarran la máquina de rayos X y generan una placa. Al momento de encender esa máquina no se ve absolutamente nada. La máquina no emite ninguna luz enceguecedora, no genera sonidos, simplemente un flash que nuestros ojos no pueden ver. Pero esa longitud de onda de los rayos X empieza a ser un poco más amplia en relación a los rayos gamma. A pesar de que esta longitud de onda es más amplia que la de los rayos gamma, es lo suficientemente grande para atravesar objetos materiales y salir por el otro lado sin destruirlos. Gracias a eso penetra la piel
atraviesa los músculos y choca con los materiales más densos, que son los huesos. Al chocar con los huesos, ese rayo X regresa a la máquina que está lanzando la ráfaga de rayos X. Analiza los rayos X que regresan y eso es lo que muestra la placa. Los rayos X permiten ver objetos densos, ya que los objetos densos reflejan este tipo de luz. Luego vendría lo que se llama luz ultravioleta. La luz ultravioleta vendría siendo la siguiente en la secuencia del espectro electromagnético. Está por encima de la luz violeta que nuestros ojos pueden ver, de ahí su nombre, ultravioleta, un poco más allá del color violeta normal. La luz ultravioleta viene con menor energía que los rayos gamma y los rayos X. Sin embargo, tiene suficiente energía para generar algunos efectos adversos en los seres vivos. La luz ultravioleta es capaz de cortar enlaces químicos que existen en el ADN o en las proteínas. Al producir ese tipo de daños en el ADN, la luz ultravioleta nos puede generar mutaciones, cánceres, lesiones, como cuando nos paramos en el sol y nos quemamos, es gracias a esta luz o a esta parte del espectro electromagnético, luz ultravioleta, que choca con nuestros tejidos la absorben, la regresan nuevamente hacia arriba, la reflejan, y como consecuencia se producen pequeñas lesiones, que son las quemaduras como tal. Luego tendríamos la luz visible. La luz visible, como ya se los mencioné, es la mezcla de color que va desde el violeta hasta el rojo. La luz visible se mueve con una longitud de onda tal, de forma tal que lo que está más cerca del violeta se mueve con una frecuencia más rápida que lo que está hacia el lado rojo. Luego vendría la luz infrarroja. La luz infrarroja debe su nombre a que se encuentra un poco por debajo del rojo visible. Infra por debajo. Este tipo de luz tiene una longitud de onda más amplia que tiene un efecto en particular y que nosotros no percibimos o no asociamos directamente. La luz infrarroja es lo que nosotros conocemos como el calor. El calor se mueve por el universo gracias a esta frecuencia electromagnética, el infrarrojo. Por eso nuestro Sol es capaz de darnos calor a pesar de que hay 150 millones de kilómetros de espacio vacío entre la Tierra y nuestra estrella. El calor sale en forma de onda infrarroja, se mueve por el espacio a la velocidad de la luz, golpea nuestra atmósfera y la calienta. Por lo tanto, el calor es algo que se puede desplazar por el espacio vacío. Luego tenemos algo llamado microondas. Microondas. No es exactamente el microondas de la cocina. La luz microondas es una frecuencia más lenta del infrarrojo. La luz de microondas tiene una función muy fundamental en el universo.
La luz de microondas es la luz más antigua que se puede percibir con telescopio o con cualquier instrumento óptico. Cuando el universo nació, por allá hace 13.800 millones de años, él emitió mucha luz. Pero esa luz nosotros no la vemos en la noche. Nosotros vemos que el universo es completamente oscuro, salpicado de estrellas, de galaxias, de nebulosas, etc. A pesar de que nuestros ojos perciben como negro el universo, cuando nosotros observamos con una cámara capaz de captar las frecuencias de microondas, vemos que el universo brilla en un color azul y verde. Esos colores azules y verdes se llaman fondo cósmico de microondas. Son los primeros ecos de luz del universo. Esa luz ha viajado por todo el universo hasta llegar a nuestros ojos. Recordemos que cuando nosotros estamos viendo hacia la noche, estamos viendo hacia atrás en el tiempo. La luz, a pesar de que se mueve a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, esa velocidad no es instantánea, demora tiempo en moverse. La luz, por ejemplo, que llega del Sol, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Por lo tanto, lo que vemos del Sol es la luz de hace 8 minutos. ¿Cómo era el Sol hace 8 minutos? Cuando vemos la luz, por ejemplo, del corazón de nuestra galaxia, esa luz del corazón de nuestra galaxia tardó 27.000 años en llegar a nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, lo que estamos viendo cuando vemos la Vía Láctea es luz que partió hace miles de años y hasta ahora nos llega a nosotros. Cuando nosotros vemos el fondo cósmico de microondas, vemos luz que brilló hace 13.800 millones de años. Esa luz, cuando nació, era luz del tipo gamma, pero el tiempo y la distancia son tan grandes que poco a poco fue perdiendo energía y se convirtió en luz de microondas. Para terminar, hay otra parte del espectro electromagnético que nosotros los seres humanos utilizamos mucho, pero que ignoramos, que se trata de luz. Las luces de frecuencias comunicacionales o tenemos las bandas FM, AM y radiales. Hay varios tipos más, pero coloco estas tres porque estas tres quizás las han utilizado todos, desde los más viejitos que están viendo este video hasta los más jóvenes que son los alumnos que van a recibir esta información. Cuando los picos de longitud de onda ya son extremadamente amplios, y cuando digo amplios son muy amplios, de varios metros a kilómetros de separación, entramos en el terreno de lo que se llama frecuencias radiales o de comunicación. En este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Como las longitudes de onda ya son muy separadas, estas pueden moverse, o mejor dicho, tienen una propiedad bastante peculiar, pueden rebotar más fácil. Entre más amplia sea la separación entre picos, ellas pueden rebotar en medios como nuestra atmósfera y transmiten información sin necesidad de que nosotros usemos grandes ingenios. Cuando se inventó la radio, no habían satélites. Cuando se inventó la radio, no habían inventado el vuelo espacial aún. La radio se inventó a finales del siglo XIX y los primeros vuelos espaciales comenzaron a mediados del siglo XX. ¿Qué era lo que hacían? Usaban la ionosfera, una capa de la atmósfera que está a unos 70, 80 kilómetros de altura, y ella funcionaba de espejo. Se enviaban o se dieron cuenta de que al enviar señales o longitudes de luz que van en el campo FM, AM o radial,
chocaba con la atmósfera y caía otra vez a tierra. Y se podía propagar información por este método. Las bandas FM y AM son las que nosotros utilizamos popularmente en las radios para captar señales de longitud corta o señales cortas de radio. La banda FM se puede propagar de una estación a otra. Es la que nosotros utilizamos para escuchar emisoras. También es la que usan las fuerzas militares para poder comunicarse entre ellos sin necesidad de un uso satelital, los famosos walkie-talkies. Las bandas AM son un poco más amplias. Estas son las que utilizan los sistemas de telemetría satelital para comunicarse con tierra. Es decir, las señales que nosotros recibimos de naves espaciales, de la estación espacial, de las naves robóticas que se encuentran en otros planetas, se mueven gracias a esta longitud de onda de tipo AM. El espectro AM también incluye otros tipos de señales que nosotros utilizamos para comunicarnos, como el Wi-Fi, que es tan consumido por todos los seres humanos, pero bastante fundamental para que nosotros podamos transmitir Internet vía satélite. Finalmente, hay frecuencias radiales de amplio espectro que se miden en decenas de kilómetros hasta varias unidades astronómicas. Estas frecuencias radiales de amplio espectro son las que se utilizan para hipotéticas captaciones de señal de radio que vienen tanto de estrellas naturales como las que se teorizan que pudieran venir de civilizaciones inteligentes. No piensen que es un cuento mío de extraterrestres, no. La NASA tiene un proyecto llamado SETI. SETI utiliza unas antenas esparcidas por todo el mundo que tienen un único fin, escuchar. Esas antenas captan frecuencias de radio que van de AM a radiales de frecuencia larga. Todo eso con un único fin. Suponiéndose que existiera alguna cultura o alguna civilización fuera de la humana y ellos emiten una señal, esa señal va a llegar a la Tierra en este tipo de frecuencias porque se dispersa por el espacio. Suponiéndose, claro, que ellos utilicen algo parecido a la radio para comunicarse con nosotros. Esas antenas captan esas frecuencias débiles. Esas frecuencias débiles de amplio espectro también vienen de estrellas llamadas púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran muy rápido. Al girar extremadamente rápido, emiten pulsos de radio. Esos pulsos de radio son captados por estaciones radiales de amplia frecuencia y nos permiten obtener información de lo que son la formación de agujeros negros y la creación de supernovas, porque solamente las supernovas nacen de estrellas de neutrones que colisionan entre ellas. Las supernovas, por supuesto, también entregan información de cómo se van originando estrellas y elementos pesados en el universo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que algo tan sencillo como la luz, que nosotros la damos como un hecho diario, es la que nos permite conocer la totalidad de nuestro universo. La luz gamma nos permite entender cómo funcionan los eventos más violentos del universo. Las luces de tipo X nos permiten conocer eventos que nuestros ojos no pueden ver, que ocurren en el interior de planetas, de estrellas o de nuestro propio planeta Tierra. Las longitudes ultravioletas nos permiten recoger información de objetos que no pueden ser visibles a simple vista, como por ejemplo estrellas que están naciendo dentro de nebulosas, pero que cuya luz ultravioleta atraviesa ese polvo cósmico y llega a nuestros ojos. Podemos ver cómo nacen estrellas. A pesar de que sea una luz contraproducente para nuestro organismo, es bastante versátil para obtener información del universo. Luz visible, la que nuestros ojos captan, infrarrojo, el calor que se desplaza por el universo, microondas, nos permite ver los orígenes de nuestro universo y los espectros radiales que nos permiten comunicarnos
entre misiones espaciales e incluso entre nosotros mismos aquí dentro de la Tierra. ¿Existen formas de captar la luz? Sí hay. Nosotros usamos nuestros ojos para la luz visible. Existen observatorios de rayos gamma, como lo fue el observatorio Gamma Coctum, que estuvo en órbita, ya está fuera de servicio, pero nos entregó información de gran escala del universo en longitudes gamma. Existen observatorios de rayos X, como el observatorio Chandra, también en órbita. Captadores de ultravioleta, como el telescopio Hubble. Captadores de infrarrojo, como el telescopio James Webb. Y captadores de microondas y de señales FM, AM o radiales, que son las antenas de tierra que nosotros vemos dispersas por todo el mundo. Hasta aquí esta explicación. Agradecidos con todos ustedes por prestarme atención. Si tienen dudas, vamos a hacerlas de manera ordenada y rápida para que ustedes puedan regresar a sus actividades cotidianas. ¿Por qué la sombra de un objeto se vuelve más borrosa a medida que la fuente de luz se aleja? Porque la cantidad de fotones se dispersa. Si la luz está muy lejos del objeto, el objeto se va a ver más borroso en su sombra. Porque recuerden que la luz no viaja simplemente en una ráfaga recta, sino que ella poco a poco se va dispersando. Por lo tanto, si el foco de luz está muy lejos, esa luz dispersa va a golpear el objeto de una manera, digamos, lo más amplia y su sombra va a ser más borrosa. En cambio, si la fuente de luz es muy cercana, automáticamente podemos ver que la sombra es más marcada porque los fotones están más concentrados. Se cayó aquí algo, no se preocupen. ¿Tenemos otra duda? ¿Alguna pregunta? La que quieran hacer rapidito. Discúlpenos un poco las cosas del marcador, pero pensamos que estos marcadores estaban llenitos. Muchas gracias, excelente. Vamos a abrir aquí el chat. Recuerden que la clase queda grabada. Los que no pudieron verla completa o los que no pudieron conectarse, por supuesto que se va a publicar en el canal donde se están publicando las demás actividades en las otras áreas. No se preocupen por eso. Excelente explicación. Sí, discúlpenme un poco, más bien me quedé corto de esto, pero es que no tenemos mucho tiempo y aparte de eso, hacer el dibujo de las longitudes de onda es un poco difícil a pulso, se necesita bastante tiempo para hacer los trazados. No crean que dibujar esto es fácil, dibujar esto y que quede bastante derechito es difícil. Pero sí, aparte de eso, que no parezca una hebra de ADN, sino que parezca una onda que va en vertical y una onda que va de adelante hacia atrás. Pero sí, la luz funciona así, como dos longitudes o dos campos que se combinan para que de ese modo el fotón pueda moverse por el universo. Sí, nosotros enviamos el link de la clase grabada, no te preocupes. ¿Puedes publicar la clase anterior de matemática, por favor? Esa está montándose. Estamos tardando un poquito porque actualmente estamos llevando a cabo el plan vacacional y pues nuestros empleados están un poco atareados. Pero no se preocupen que las clases apenas están cargadas y publican. ¿Cuándo se publicará el formulario de examen? Debería ocurrir cuando se termine de subir esta clase a internet. Esperemos que sea a más tardar para el día lunes, que ya se tenga el formulario. Todo eso se va a publicar por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. El plan vacacional en Lara, ¿cómo se hace para la inscripción? Pues tienen que hablar con Fundacite Lara y que ellos les digan cómo están organizándose. Aquí en Táchira, pues llevamos nuestro manejo. Disculpe, tengo una duda. ¿Por qué el cielo es azul durante el día y rojizo durante el atardecer? Ajá, ¿qué es lo que ocurre con la atmósfera? La atmósfera está formada por dos elementos, nitrógeno y oxígeno.
Nuestra atmósfera tiene un espesor de 100 kilómetros desde la superficie hasta el límite del espacio. Cuando la luz del sol golpea desde arriba hacia abajo, la atmósfera es más, digámoslo, delgada, la luz se ve dispersa por esos átomos de nitrógeno y oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Toda la gama de colores que es absorbida por el nitrógeno y el oxígeno se dispersa. Es decir, la luz entra blanca, choca con las moléculas de nitrógeno, con las moléculas de oxígeno. Los colores verdes, los colores amarillentos y rojizos son absorbidos por el nitrógeno y el oxígeno. Y el azul se dispersa. En el atardecer, cuando el sol está hacia el ocaso o hacia el amanecer, hay mayor cantidad de atmósfera atravesada. Hay varias decenas de miles de kilómetros, porque el sol estaría golpeando en esta dirección. No estaría golpeando de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Al haber mayor cantidad de partículas de aire, también hay mayor cantidad de polvo, hay mayor cantidad de moléculas dispersas en el aire haciendo refracción. Al golpear la luz del sol, una mayor cantidad de aire, esas partículas dispersan el color rojizo y absorben o opacan el color azul. Por eso durante los amaneceres y los atardeceres, nuestro cielo se ve de un color anaranjado rojizo y durante la mañana, el mediodía y la tarde normal se ve de un color azul. De hecho, cuando hay incendios y hay bastantes partículas de suspensión en el aire, vemos que el cielo y el sol se ven de un color anaranjado y rojizo, incluso a mediodía. Eso se debe a la cantidad de aire que está dispersando la luz y a la cantidad de partículas que están reflejando el color rojo. Sí, faltó el dibujo del espectro, pero estamos rodeados de malos dibujantes. Puede publicar una guía de experimentos sobre la luz que permita explicar toda esa información tan interesante de forma práctica y experimental para que el estudiante pueda comprender mejor esos principios. Sí se puede. Sí se puede, aunque para todos los experimentos solo se necesita un puntero láser y algunos objetos para poder explicarlo, pero sí es algo bastante sencillo de explicar en PDF. ¿Qué más? Muy visual, gracias. Falta el link de la clase de física, ya están trabajando en eso, es que hubo algunos problemas al momento de cargar el video, pero todas esas clases van para el enlace de YouTube, no se preocupen. De todos modos, no se les va a aplicar ningún cuestionario hasta que todos hayan podido acceder al material en YouTube. ¿Cómo los paneles solares transforman la luz del sol en energía eléctrica? Los paneles solares lo que hacen, o mejor dicho, bueno, sí, vamos a suponerlo así. Vamos a suponer que los paneles solares funcionan igual que la hoja de una planta. Las plantas absorben la luz roja y la luz azul. La luz roja, los fotones de la luz roja y los fotones de la luz azul chocan con la clorofila y eso permite que la clorofila se active y la planta genere energía. En los paneles solares sucede algo bastante similar. Los paneles solares absorben la luz verde y amarilla que viene de nuestro sol. Al absorber esa luz verde y amarilla, esa luz choca con unas moléculas que vienen en la película fotovoltaica. Esas moléculas se descomponen y producen electricidad. El resto del espectro, que es la luz azul, sale reflejado nuevamente hacia arriba. Por eso nosotros vemos los paneles de un color ligeramente azul. Y la luz roja queda retenida en el panel como calor. Por lo tanto, los paneles solares producen electricidad gracias a la luz verde y a la luz amarilla, reflejan la luz azul al cielo y la luz roja puede ser aprovechada por el mismo panel solar para calentar agua. De hecho, en algunos países fríos, como Noruega, Inglaterra, etcétera, se acostumbra a colocar paneles solares en los techos.
Durante lo que es primavera, otoño, invierno, esos paneles atrapan la poca luz solar que llega y producen electricidad, pero también atrapan el infrarrojo y calientan las corrientes de agua que hay dentro de la casa. Es una forma bastante eficiente de ahorrar electricidad en calefacción. Pero básicamente los paneles solares son una copia de lo que nosotros vemos en la naturaleza. Las hojas de las plantas absorben una frecuencia de luz y producen energía que utilizarán para producir semillas y alimentos, mientras que los paneles solares absorben otro tipo de longitud de onda, en este caso la que las plantas rechazan, para producir únicamente electricidad. Excelente, profe. ¿Dónde podría comprar esas lámparas de colores que utilizó en la clase? ¿Dónde se consiguen? Esos son punteros láser para observación astronómica. Esos se venden en Mercado Libre, en cualquier tienda de óptica o de materiales de astronomía. Es bastante útil para poder orientar los telescopios para de esa forma saber si hay errores en la alineación de espejos. Esos láseres no son muy costosos, aunque también se puede utilizar un puntero láser cualquiera. Cualquier luz de láser que ustedes tengan, ya sea de esos que vienen en llaveritos o de los que se usan para efectos de luz como Las discotecas puede funcionar perfectamente. Falta la clase del lunes, sí lo sabemos, ya lo he dicho como 5 veces. Esas clases tuvieron un percance y están todavía subiéndose a internet, no se han terminado de subir, disculpen. ¿Qué tipo de percance? Pues problemas de sonido o a veces el internet no está lo suficientemente bien y la carga se queda suspendida y toca comenzar de nuevo. ¿Cómo sucede con la profundidad del mar y el color de las algas? Las algas verdes están en profundidades someras, las marrones intermedias y ya va, se me perdió la rueda. Y las rojas, las más profundas. En realidad, todas las algas están a profundidades similares. Lo que hace que el color de las algas cambie es el tipo de pigmento que el alga utiliza para generar energía. No toda la clorofila es verde. Hay carotenos que atrapan luz de color anaranjado, da luz azul y verde y reflejan anaranjado y rojo. Por eso, por ejemplo, las zanahorias que son ricas en carotenos son anaranjadas, las auyama, etc. Las algas marrones pues absorben casi todos los espectros de luz y devuelven una coloración parduzca. Son energéticamente más eficientes. Como están a sus profundidades someras, es decir, en los primeros 100 metros de la superficie de los océanos, ellas absorben prácticamente la luz de manera similar a como lo hacen las plantas que hay en la superficie. La luz blanca entra, una pequeña parte se dispersa en el agua, y por eso vemos el agua de un color ligeramente azul en algunos escenarios, y el resto es absorbido por las algas, generando ellas su respectiva fotosíntesis. Pero los colores de las algas sí son por los pigmentos que ellas utilizan. Cuando se aplica el formulario, incluirá evaluar el contenido de todas las clases. Nuevamente lo digo, cuando terminemos de subir todas las clases a YouTube y mínimo hayan pasado 24 horas para que todos puedan ver las clases, porque no todos se pueden conectar de manera online. Muchas gracias a ustedes. Porque el cielo en Marte es rojo de día y azul en el atardecer. Porque en Marte hay partículas de hierro suspendidas en el aire, al contrario de la Tierra. En Marte, el aire está hecho de dióxido de carbono y partículas de hierro en suspensión. Las partículas de hierro son las que reflejan el color rojizo. Recuerden que el hierro, cuando se oxida, es de un color rojo. Y en el atardecer, el dióxido de carbono de la atmósfera dispersa, o mejor dicho, absorbe los colores rojizos, anaranjados y verdes y libera una pequeña tonalidad azul. Cuando el Sol en el planeta Marte apunta de arriba hacia abajo, tenemos un color rojo por las partículas de hierro, que son bastante abundantes en Marte, ¿no? No piensen que Marte la atmósfera es limpia como aquí, es una atmósfera turbia en hierro. Y cuando el desplazamiento de los fotones es horizontal,
hay mayor cantidad de dióxido de carbono presente que partículas de hierro y se genera una coloración azul. ¿Usted estudió educación en la especialidad de física? No, si supiera cuál es mi formación académica. Yo no soy físico, yo soy agrónomo, básicamente biólogo, químico, botánico, pero físico no. La astronomía es para el que le gusta, ¿no? No tienen por obligación de ley que ser graduados, egresados en física cuántica o algo. No, el que se dedica adquiere conocimiento fácilmente. ¿Cómo podemos explicar el fenómeno del arco iris en una aula de clases de manera similar con el tema de la luz? Agarren un CD de los que venían antes para dividir. La luz choca con la película de información que tiene el CD en la parte de atrás y genera los colores del arco iris. Si quieren hacerlo más como lo hace la naturaleza, pueden agarrar un pulverizador, un aspersador, un atomizador, como lo quieran llamar, y chorrear una pequeña ráfaga de algo. Entre más fino sea el pulverizador, mejor se va a ver el efecto. Y con una linterna o una luz blanca bastante fuerte, se genera la luz del arco iris. Y si tienen dinero, pues compran un prisma por internet y el prisma también hace ese trabajo. ¿Por qué recientemente la luz del sol y el calor se sienten más intensamente? Por el efecto invernadero, porque pues estamos en un punto del año donde el sol está encima de nosotros y la luz se siente más fuerte. Los países que están en el Ecuador tienen dos picos de calor, uno en abril y uno a principios de septiembre. El sol pues está arriba de nosotros, la luz golpea verticalmente sobre nosotros y sentimos más calor. No es que el sol se acerque o se aleje más, es simplemente la dirección con la que vienen los rayos. En cambio, durante los meses de junio, julio, diciembre y enero, los rayos vienen en estas direcciones. Y el calor, a pesar de que sí es notorio, no es tan fuerte. Por eso es que existe el verano y el invierno en los países más pegados a los polos. El verano porque el sol viene en esta dirección y en invierno porque viene casi que en diagonal. El halo solar es el mismo efecto ocasionado. El halo solar es, digámoslo, como el efecto de los arcoíris, solo que no lo produce el agua en forma líquida, sino nubes de hielo que hay suspendidas en la atmósfera alta. La luz del sol viene, golpea esas partículas de hielo y generan los círculos alrededor del sol, esos círculos como de arcoíris. Excelente, excelente explicación a ustedes. Muchas gracias. La teoría de cuerdas y relatividad tendría alguna interacción con la velocidad de la luz. La teoría de cuerdas y la relatividad establece que ningún objeto se puede desplazar más rápido que la luz. Las teorías de cuerdas establecen que los fotones son una cuerda llamada brana en particular y que esa brana tiene sus propiedades que le dan esa velocidad específica de 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, ambas marcan las reglas o las pautas por las cuales la luz se mueve a esa velocidad y por qué ningún otro objeto se puede mover por encima de la velocidad de la luz. Química, física, matemática y biología estarán siempre unidas. Ahora también astronomía. Excelente. Muy buena explicación. Nos vemos. Gracias a ustedes por prestar atención, por estar presentes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y excelente. Gracias, Fundación Tachi, licenciado profesor Gonzalo, de verdad, agradecido con ustedes, de verdad, por estar presentes. Disculpen si nos extendimos un poco, pero es una información que muy pocas veces se puede dar a conocer. Entonces, como les mencioné, las clases han tenido algunas demoras para cargar, pero se están subiendo a YouTube. Tengan un poquito de paciencia. Cuando estén listas, se va a publicar en el grupo de WhatsApp que ya están las clases disponibles. Y también se va a publicar el día en el que se mande el cuestionario para que ustedes lo resuelvan. Ok, muy bien. Si han tenido problemas eléctricos, no se preocupen que para eso se graban las clases. Agradecido con ustedes, entonces nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad en astronomía.